Quantum Flux, que le vamos a hacer los diferenciales. Bueno, Nos ha salido toda la vez. sí, vamos a hacer los diferenciales y como habéis visto, si habéis visto el vídeo del unboxing, no tiene ningún tipo de instrucciones de absolutamente nada, con lo cual tampoco nos dice qué aceite utilizar. Vamos a mirar a ver cómo está el diferencial y bueno, vamos a ver cómo se cambia el diferencial, cómo se cambia o cómo se revisa o qué aceite utilizamos. No tenemos ninguna experiencia con él, tampoco tenemos ninguna referencia ahora mismo con el diferencial de este coche. He preguntado por ahí un poquito en los foros y lo que dice la gente es utilizar entre 20.000 y 50.000. Así que yo como tengo 20.000 y 50.000, pues veremos a ver cuál de los dos utilizo. Pero vamos con los diferenciales, que es lo que nos atañe hoy. No sabemos muy bien cómo desmontar, así que vamos primero con el paragolpes, que para quitar el paragolpes entero tenemos aquí abajo 2 tornillos y aquí arriba estos 2 tornillos y creo que con ello simplemente deslizamos el paragolpes. Como es algo nuevo, pues vamos a ver qué ocurre. En principio los tornillos estos son de fácil acceso. Sí. Y simplemente vamos, bueno, de fácil acceso entre comillas, quizás sí quitarse una punta entera, pero no están muy apretados, no aunque vaya un poquito en diagonal la llave Allen, el destornillador Allen, va perfectamente. Y ya se nota que está suelto, y este creo que también, y si no ya se suelta a mano. No voy a complicarme mucho en hablar, más que nada porque tampoco sé exactamente ni cómo va, así que simplemente voy a pasar a cámara rápida y voy a hacer o a cámara normal y haré algún apunte en algunos puntos donde podamos ver qué hay que desmontar y qué no hay que desmontar. Espero que simplemente quitando el paragolpe y quitando los tornillos que la sujetan sea igual, porque parece que está dividido en 2 cachos que abre hacia el frente y que podamos abrir el frente y con ello ya saquemos el diferencial simplemente. Pues efectivamente podéis ver que sale entero. El paragolpes con estos 4 tornillos sale entero, ni siquiera hace falta quitar los tornillos. Y salen los hinge pin. Los hinge pin pues no son muy gordos comparados con el Cobra. De hecho son bastante finos comparados con el Cobra. Son del tamaño, yo diría 2,5. No sé si llegarán a 3. Y si quitamos estos... Sí, no, pero deja las arandelitas. No creo que haga falta quitarlo. No creo. O sí, sí vamos a tener que quitarlo porque... Hay que quitar los brazos. Espera, hay que quitar los amortiguadores. Hay que... Este coche es un poquito más complicadillo, parece. Nos obliga a quitar los amortiguadores y ya veremos si no nos obliga a quitar algo más. ¿De acuerdo? No lo tengo yo muy claro. Vamos a quitar los amortiguadores porque hay que guardar las arandelitas estas, mucho cuidado. Porque al ser brazo doble, muy bien, y aquí lleva otra arandelita más gorda. Y por atrás no lleva ninguna, ¿no? Sí. Aquí no lleva ninguna. Vale, genial. Y hay que quitar también esto. Pues lo único bueno que tiene esto es que nos va a permitir limpiar bastante bien todo esto de suciedad. Al tener que desmontar todo, nos va a permitir limpiarlo bastante bien. Pero como podéis ver, hay que sacar todo el brazo entero de un lateral para llegar al diferencial. Esto ahora lo limpiaremos bien y va a quedar como nuevo el brazo directamente. Tiene un tornillo, tiene un orificio para ponerle barra estabilizadora. Y también he visto aquí que tiene aquí, aunque no tan, pero no he visto ninguna barra estabilizadora para este coche. Así que no sé si habrá o no habrá. Aquí lo mismo, arandela pequeña en la parte de arriba. Sacamos aquí este de arriba. Estos son los de arriba y los de abajo los tienes aquí. Arandelas con el de abajo. Y aquí igual, sale entero. La arandela inferior la ponemos aquí. Tenemos que quitar aquí el link. Que para no mezclar tornillos vamos a ir separando todos los tornillitos.
Y lo mismo, tenemos el conjunto amortiguadora, luego podríamos desmontarlo más, ¿no? Pero palier, amortiguador, etcétera, todo junto. ¿Vale? Muy importante en este coche son las arandelas estas que traen. ¿Por qué? Porque tiene muchísima holgura y estas arandelas vienen de fábrica. De hecho vienen con doble arandela. De hecho, mucha gente decía que esto era uno de los puntos por el cual se doblaban al ser un punto menos ancho que lo que es el apoyo, pero realmente no influye. Se doblan los ejes estos, los normales, porque utilizan un material muy blando. Un material tipo W Toys, hablando en plata. No los que trae el WL Toys, los que están vendiendo ahora. Sí, efectivamente, o sea, es un material que es mantequilla, entonces. De hecho, este está doblado. Este está un poquito doblado. Sí, Me estoy dando cuenta ahora que la enderezaremos o directamente a lo mejor vamos a por los super reforzados, que creo que al final nos va a ahorrar quebradero de cabeza, aunque hay que decir que son muy caros. Yo creo que 1, 2, 3 y 4. Yo creo que una vez que hemos llegado aquí con 4 tornillos sacamos la tapa entera. Eso parece. Así que es súper fácil y rápido. vamos con ello. Exactamente, tiene aquí en la parte delantera estos otros 2 tornillos. Son los primeros que veis. Vamos a enseñarlo bien. Estos 2 tornillos de aquí Que también lleva hay que medio de quitarlos. separarlo. Yo creo que ya con esto, Estos no, yo creo que ya con esto deberían poder abrir debería salir. perfectamente. Oye, pues hemos tardado menos de lo que yo pensaba. Bueno, ahora veremos a ver qué tal está. Yo digo que vendrá con algo de que nos lo habrán dado. No, pues algo más sujeta. La torreta, no con la otra. Algo más sujeta. Y no sé qué eso es lo que sujeta ahora mismo. No, porque se mueve. Es algo abajo. Algo de abajo sujeta todavía. Ya creo que es esto. Fíjate aquí, que lleva como una especie de... O sea que hay que sacar los 4 tornillos inferiores. Hay que soltar los 4 tornillos, porque si no, me imagino que ya cuando saquemos estos 4 va a flexar lo suficiente y va a salir la tapa inferior. Pero tenéis que quitar los 4, así que tener esto en cuenta, por lo menos de momento, estamos bastante convencidos. Eso es, justo. Hay que quitar los 4 tornillos y tenemos un diferencial enorme. Y seco, seco. No, está seco, seco. Está seco. Como ya os he dicho, seco, seco, seco. A ver, este tráeme el destornillador de cruz. Lo tengo aquí. Seco. Sinceramente, cuando compréis, aunque sea de segunda mano, sea nuevo, cuando compréis un diferencial, chequear el aceite. Sí, Porque además esto no tiene nada de grasa, directamente está seco, o sea, no lo tocamos y no apenas ni nos manchamos, lo que mancha es el polvo de los dientes están muy bien, pero está totalmente seco. Sí, y cuesta mucho. Y en el interior o tiene un aceite 200 o está seco también, así que O 100 incluso, porque yo no... tráeme un papel, tráeme una hoja de papel por si acaso. El diferencial, la verdad es que tiene un aspecto de calidad Muy bueno. muy bueno, ¿eh? O sea que ya sé por qué lo suben tanto, por lo bueno que Hay que tener en cuenta, cuesta... este coche, el diferencial, se vende por partes y los precios, la verdad es que son bastante caros. O sea, los diferenciales de este coche no son ni los de WL Toys ni los del VRX Cobra. ¿Qué ocurre? Que también espero, son diferenciales de estos más del doble del VRX Cobra y también espero que duren más del doble. Más que nada porque si no, los diferenciales de estos pueden ser una ruina. Vamos a ver que sale esta parte. Tenemos aquí una junta estanca. Tenemos, sí, esto es la junta, que es de hecho se ha calentado. A ver, Tiene un pincho que, sí, no, se ha calentado, se nota la forma. Adrián, sí. tenemos un planetario, que menos mal que nos ha dado por mirar,
Como podéis ver, el planetario aquí va sujeto con el hinge pin este, con el pincho. Eso es. Qué raro es No, no es raro. Hay muchos que lo hacen así. Ahí está. No está bien porque no ha entrado bien. Ahí. Ahí podéis ver. Y podéis ver la junta aquí. Si os fijáis, ya se ha levantado. Y esto es del uso que se le ha dado sin estar engrasado. De hecho, está totalmente seco. O sea, cuando digo seco, Es seco. es seco. O sea, no tiene ni gota de aceite, ni grasa, ni nada. No, algo de grasa. Algo de grasa ha tenido, una gotita de grasa que han echado aquí, pero no tiene nada. Y aquí abajo el inferior lo mismo, va con el pincho y sale. Pues esto es el diferencial. La calidad es muy buena, es un plástico súper duro, que no va a tener problemas de, Y también de veo flexión. también veo que los dientes están reforzados porque con el uso que le habrán dado. Y los dientes tienen muy buen aspecto y todavía están muy bien. Es decir, el uso que les ha dado al coche ha Sí, sido poco uso. O Poco mínimo, uso, o el diferencial es perfecto. ¿vale? Pero, como podéis ver, totalmente seco. No voy a complicarme mucho en limpiar porque tiene un poquito de grasa, pero no tiene más, así que voy a proceder a llenarlo. Como me han dicho, de 20.000 a 50.000, pues no sé si echarle 20.000 o 50.000 a este, porque tiene 4. Con 50.000 va a ir quizás muy duro. ¿Te traigo el 20? Yo creo que sí, el 20.000. ¿Cuánto queda de 20.000? Queda bastante, ¿no? Bueno, además esta hay que reemplazarlo. Hay aquí. Ah, son esas las de coche y las de diferencial. Las de coche, ¿no? Bueno, vamos a echarle 20.000 de momento a este. Cuidado no perder arandelas. Tienen unas arandelas. Cuidado de no perder nunca las arandelas. Colocamos la cruceta ahora. Porque seguramente nos dé el nivel con la cruceta y nos suba un poquito. Así que vamos a proceder a colocar la cruceta. Y sobre todo lo que quiero es que siempre haya aceite detrás, ¿vale? Detrás de la cruceta para que esté bien en el eje. Y aquí, igual que en lo del VRX Cobra, podéis ver aquí unas burbujas. Entonces vamos a esperar un poquito, ¿de acuerdo? Hasta que las burbujas exploten. Aquí vamos a cortar y ahora volvemos con el diferencial. Para ello vamos a coger aquí una corona de piñón, la ponemos en su sitio, ahí está, y vamos a ir metiendo los tornillos con la corona. Esto es un poquito más complejo en otros coches porque son varias piezas que tienen que encajar una con otra. Y entonces esto tenemos que asegurarnos que haya entrado bien. Y para funcionar otras 20 baterías según el manual. Ya podéis ver, joder, qué diferencia. A ver. Enséñalo tú en la cámara. Que también se vea el tamaño del diferencial. La verdad es que es de tamaño. Con el montaje del diferencial, aquí sí que nos toca meterle grasa y además bien. El coche ahora parece una moto. Dun, dun, dun. Gracias. Bueno, vamos a echarle aquí grasa en el exterior porque esto no viene sellado.
tiene la parte de abajo de plástico y hay que abrirla para tal, o sea que aquí, pues, aunque echáramos aceite, no haríamos mucho, así que tendremos que confiar en la grasa de litio, ¿de acuerdo? Y tendremos que revisarlo con cierta frecuencia. Y ahora viene aquí la cuestión, ¿de qué lado iba? Tenemos la caja exterior, que es la que me marca, no me marca, sí me marca porque lo veo. ¿Sabéis por qué lo veo? Porque queda como el plástico que se ha rozado. A ver, si Entonces, no, si no. yo sé que va así. Por eso, metemos esto de aquí. Metemos un poquito más de grasa en el piñón, que quiero tenerlo bien lubricado también. Sí, yo creo que con la parte de hacer los clavos aquí te vas a ir teniendo. Vamos a lubricarlo aquí. Todos los dientes del piñón que queden bien lubricados, incluso un poquito más, no importa. Por abajo, sí, que coja y que se deje la marca. ¿De acuerdo? Nos metemos el dedo en la grasita. Que en esto, si vais a hacer un diferencial o estos coches, que no os preocupe mancharos, que luego limpiáis las manos. Vemos que va así, así que ya sabemos qué forma va. Ahora es simplemente tirar un poquito de chasis hacia abajo para que permita que entre en su sitio. El chasis, la parte delantera del chasis va otra vez a su sitio. Ya lo tenemos colocado, ya tenemos esta parte montada, ¿vale? Vamos a aprovechar a hacer lo mismo, vamos a limpiar todo esto bien. Había los inferiores que eran más cortos. Sí, que van aquí. te los he separado. Y, bueno, Da pues igual, ha caído. te lo cojo. A ver, recordad siempre cómo lo habéis montado. Yo incluso en un momento dado, como tengo el vídeo, podría recurrir al vídeo para volver atrás. O sea que en un momento dado, si vosotros lo hacéis en casa y no estáis haciendo un vídeo, podéis tomar fotos con el móvil para recordar qué tornillos van a qué sitio. Eso es un pequeño truco de mecánico, como quien dice, para precisamente tener todas estas cosas previstas por si acaso pues tenemos que recurrir a algún momento dado, no nos acordamos en qué tornillo va. Nos acaba de llegar un paquete, así que vamos a abrirlo. Venga, nos acaba de llegar un paquete que queremos de Amazon. Vamos a abrirlo aquí en directo, ni siquiera vamos a hacer un unboxing especial, luego haremos a lo mejor una prueba. Y esto que estamos a domingo, nos ha venido el repartidor de Amazon y no sé por qué sospecho que va a ser Mis tornillos. tus tornillos. No, va a ser la batería. Creo que no, creo que La batería. es otro detalle. Aquí podéis ver, ¿Ya tenemos 3? ¿O cuál es? ¿La 3S? esta es, a ver, podéis ver la caja súper chula. Otra cincha. Muchísimas gracias, Golda. Otra cincha con su manual de cómo cargar las baterías. Like por Goldbar. Y Si no tenemos sois de 3 para todo, no sois de Goldbar. otra 3S Entonces, no diferente. podéis de esta ver nuestros vídeos si no sois de 3 para todos. Aquí tenemos la Goldback que nos acaba de llegar, como podéis ver ahora mismito. Según estaba revisando, no estaba enderezando un palier para que iba a recortarlo del vídeo. Aquí está, le estaba dando unos golpecitos porque estaba un poquito torcido. Y nos acaba de llegar el mensajero, nos acaba de llamar el mensajero, nos acaba de llegar esta batería Tipo 3S. de 80C, es como la 5200 Champions, pero no es igual. Y nos viene con un enchufe que nosotros no vamos a utilizar, que es un adaptador a TRX de los especiales de Traxxas. Así que ahora en un próximo vídeo la probaremos, haremos una pequeña review sobre ella. Bueno, yo solo digo ahora, muchísimas gracias, Golda, de verdad. De verdad que nos encanta que nos manden estas cosas. Ojalá nos mandaran alguna más. Nada, suficientes tenemos. Yo creo No, que- no me refiero a baterías, me refiero a cosas para poder Probar. probar en el canal y probar para vosotros, porque realmente nosotros cuando hacemos estas pruebas
pues es nuestra experiencia y compartimos nuestra experiencia con vosotros para que veáis lo que realmente hacemos o dejamos de hacer y lo que un usuario normal medio pues hace con sus coches. Bueno, nosotros no sé muy bien si ya somos un usuario normal o ya somos un poquito... ¿Dónde está dejado el palier? Ahí y ahí había. Aquí. Este estaba recto y este estaba un poquito doblado, que sigue un pelín doblado, pero bueno, de momento va a tener que aguantar, ya que después de comprar esto no vamos a gastar ahora mismo más dinero en los HD ni nada de eso. Vamos a montar esto. Pues es bastante sencillo, ¿eh? Yo al principio lo veía como mucho más complicado, pero ahora mismo lo veo bastante factible y bastante fácil a la hora de montar. Es lo que te digo. Pero se nota mucho el aspecto de nuevo. Como cuesta. Y nos falta el paragolpes, que no lo ha limpiado mi hijo, no ha aprovechado el momento, así que lo demás voy a mandar a limpiar.